Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. El 20 de septiembre próximo pasado visitó Mercedes el hijo de quien fuera uno de los presidentes más significativos de la República Argentina. Un presidente a quienes todos, propios y ajenos, han dado en llamar un hombre probo, un hombre democrático, un hombre republicano. Me estoy refiriendo al doctor Arturo Illia. Su hijo, el doctor Leandro Illia, llegó hasta el comité de la Unión Cívica Radical para inaugurar una sala que va a llevar el nombre de su padre. Nosotros aprovechamos la oportunidad para hablar con él, que también es candidato a diputado por UNEM. Pero quisimos hacer este programa especial como homenaje y como muestra de que hay cosas que son posibles, solo hay que proponérselas. En una época en que todo es mediático, en que todo se compra, en que de todo se sospecha, la figura de Arturo Illia se levanta para decirnos: atención, la República se construye de otra manera. Sobre todo para los más jóvenes que van a ver este programa, presten especial atención a la historia de este hombre que en la década del 60 fue presidente de todos los argentinos. Estamos en el Comité Radical de la filial Mercedes y está visitando a esta casa nada más y nada menos que el hijo de uno de los presidentes más emblemáticos de la República Argentina, un hombre que todos han coincidido siempre en decir que fue no solamente un hombre honesto, sino también un gran político. No entendido en su momento, pero como siempre nos pasa a los argentinos, valorado mucho después. Me refiero al doctor Leandro Illia. Buenas noches, muchas gracias por esta nota. No, al contrario, muchas gracias. ¿Qué podemos decir o cuál es el punto más importante para comenzar esta charla hablando de Arturo Illia? Yo creo que lo más significativo de él, que ya pertenece a la historia, ha trascendido los límites de la Unión Cívica Radical para convertirse en un mojón de la historia argentina. Creo que lo más importante es destacar de él su gobierno. Su gobierno, que ha sido un gobierno ejemplar, que ha sido un gobierno que ha defendido la soberanía nacional y popular, un gobierno que cumplió con su palabra empeñada cuando él hizo la promesa a través de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical de cumplir con todo lo que había prometido. Cumplió en todos los aspectos. Primero con el pago de la deuda externa, que se pagó por primera vez en Argentina, que venía ya endeudándose. Ahora está muy de moda la teoría del desendeudamiento. Arturo Illia fue uno de los primeros, diríamos, de la democracia argentina que desendeuda el país. Es decir, él toma el país con una deuda externa de casi 3.300 millones de dólares y cuando cae él, la deuda era de 2.600 millones de dólares, que hoy no salía nada, por supuesto. Eso denota en sí mismo una política basada en la planificación. Mi padre siempre decía que en política usted puede hacer muchas cosas, lo que no puede hacer es improvisar.
Por eso hizo el Plan Nacional de Desarrollo, pues se cumplió exegéticamente durante todo su mandato, ¿no? Sobre todo para darle certeza a los agentes económicos y sociales y culturales del país. Si uno no tiene un plan, si un país no tiene un plan, va a la deriva, como estamos a la deriva, porque no hay un plan económico. Entonces se improvisa de un día para otro, se cambian las medidas, se toman decisiones que no se consultan, no se consultan ni siquiera los cuerpos orgánicos que deberían consultarse, como es el Parlamento Nacional, que prácticamente hoy es un ente como una escribanía, de alguna manera que no se discute, no se debate, cosa que el país necesita debatir y discutir. El radicalismo también necesita debatir y discutir, y tampoco se hace, lamentablemente. Don Arturo era un hombre de diálogo, era un hombre que gobernó el país con varios gobernadores que no eran del radicalismo, como Zapac de Neuquén, Durán de Salta, Vittel del Chaco, y otros gobernadores como el de Mendoza, que tampoco era radical, y no tuvo nunca ningún problema. ¿Y nunca lo castigó? Jamás, siempre se respetó totalmente la provincia o las provincias, y se manejó, quisiera decirle, más allá de la honestidad que muchos, que también casi sea, que es un hombre honesto, pero lo importante es la honestidad intelectual que él tiene, ¿no? O que él tuvo. Yo rescato mucho más la honestidad intelectual que la otra, porque la otra es consecuencia de la honestidad intelectual. Es decir, por eso le decía recién, que él prometió y cumplió lo que había prometido, que eso es lo importante. Y los hechos más trascendentes, además del desendeudamiento externo, que está muy de moda, y si eso se hizo a través de un convenio con China, hoy China está de moda, y Arturo Illia lo vio entre el año 64, que China era potencialmente el país comprador de nuestros productos, diríamos, y no se podían hacer, lamentablemente, porque el mundo bipolar en ese momento, que era hegemónico, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, sin embargo, él, a través de José de Castro, el método que ha reivindicado, mucha gente no lo conoce esto, por eso trato para que didácticamente la gente lo pueda conocer. José de Castro, que era el presidente de la FAO en ese momento, que había sido asesor de Mao, en la reforma agraria de China, mi padre lo invita al país, y mi padre, conociendo ya que China necesitaba de los productos argentinos, él se presta con muy buena predisposición, diríamos, de parte de José de Castro, a que Argentina pueda venderle estos productos a China. Y así se hace. Y se venden los productos a China, y poniendo China los barcos, pagando el flete, en libras esterlinas a través del agente financiero chino, en ese momento que era el Banco de Londres, de Hong Kong. Muchos hablan de las ideologías, incluso en su momento tuvo el mote de papá de ser comunista, lejos del comunismo. Fíjense que el agente financiero de Mao era el Banco de Londres de Hong Kong, así que nada que ver con este tema, ¿no? Era muy común el tema de las etiquetas. Exactamente. Y a él lo etiquetaron como un hombre pro-comunista, diríamos. Todo lo contrario, para nada. ¿Sí? Hoy yo llegué, me acuerdo, en ese momento yo era muy chico, pero tuve la posibilidad, tenía 18 años, tuve la posibilidad de ir a Rusia, donde me había invitado, porque iba acompañando al presidente de YPF, porque íbamos a comprar trépanos que necesitaba YPF. Después de la relación de los contratos de petróleo, que fue otra promesa que fue cumplida, es decir, a través de la relación de los contratos, Argentina vuelve de alguna manera a tener la soberanía energética del país. Y esto es lo importante: cualquier país del mundo preserva sus recursos, sobre todo los no renovables, como el petróleo, gas, petróleo, etc. El petróleo, que es lo más importante, y hoy es un tema del mundo, ¿no? Ha sido motivo de guerras, etc. Entonces rescata la política energética, él, a través de la relación de los contratos, que eran nulos de unidad absoluta, por todo lo que se dijo, todo lo que voy a decir ahora, todos los vicios de unidad que tenían, y bueno, vuelve a rescatar para el país, a través de YPF, la política petrolera. Es decir, la dirección de la política petrolera, sin perjuicio de que uno pueda
tener concesiones de algunas empresas privadas, pero él tuvo que luchar mucho, sobre todo contra privilegios internacionales y cargos que no querían que Argentina vuelva a rescatar la soberanía nacional y energética en este caso. Así que él peleó denodadamente, tanto es así que fue uno de los motivos del golpe militar del 66. Después del otro hecho, creo que trascendente de su gobierno... Perdón, usted estaba diciendo que usted había ido a Rusia. Yo fui a Rusia... ¿Y qué experiencia saca de ese viaje? No, una gran experiencia porque nosotros, en Rusia, el presidente de YPF, yo iba con el presidente de YPF, pudimos comprarle trépanos a la Unión Soviética para perforar a determinados metros que el país no tenía los equipos de explotación para hacerlo, precisamente por esta improvisación de estos equipos que habían venido de afuera, que no eran aptos, que eran totalmente obsoletos, que se había pagado muchísimo dinero, porque se habían aforado esos bienes a un valor que no tenían, que eso fue una estafa al país. Aforar quiere decir un impuesto, ¿no?, que pone la aduana cuando entran los bienes de capital. Supuestamente se pagó muchísimo más de lo que valía, y esto se encuentra el gobierno con este problema. Entonces el único abastecedor en ese momento que podíamos tener para estos equipos, según los técnicos, eran los trépanos de la Unión Soviética, y por eso fuimos a comprar trépanos de la Unión Soviética y lo pagamos con materias primas. Es decir, hubo un convenio que se pagó con materias primas. Se envió a Rusia y también, bueno, obviamente a China, y eso implicó que preserváramos a través de YPF el autoabastecimiento de la Argentina. Sí, no se necesitó importar petróleo en ningún momento. Además, el país creció el Producto Bruto prácticamente el 10% anual y no teníamos el sustituto que tenemos hoy. Y eso implicó toda una, digamos, una especie de expansión, por ejemplo, agraria en este caso. Las superficies agrarias aumentaron muchísimo, el precio de los commodities, hoy llamados commodities, en ese momento lo puso el Estado Nacional, a pesar de que los grandes exportadores no querían pagarle al pequeño y mediano productor, que es lo que el radicalismo defiende. No le querían pagar el precio que ponía el Estado, que era 8 pesos por el quintal. Los grandes exportadores que se quedan con la plata de los pequeños y medianos productores, en ese momento obviamente no querían pagarle los exportadores al productor el precio de 8 pesos. Por eso tuvo que hacer esta comercialización mi padre con la Junta Nacional de Granos, que existía en ese momento, no existe más, lamentablemente, y se pudo hacer, se comprobó que se pudo hacer. Y lo importante es la visión estratégica del mundo, ¿no?, que ver que China era potencialmente... Claro, cuando todavía nadie... Nadie. Nixon va después de 8 meses de haber hecho esta negociación con China. Y se hizo a través, sin mandar a nadie, a través de un hombre que era José de Castro, que era presidente de la FAO. La FAO, se sabe muy bien que es un órgano de Naciones Unidas. Bueno, y se hizo esta negociación perfectamente bien y se pudo comercializar perfectamente bien. Y 2 años seguidos, continuos, se mandó a China los productos. Y China pagó. Por eso, cuando pagó China, se pudo pagar la deuda externa. Hay una visión que se tiene de Arturo Illia, sí, donde siempre se habla de su honestidad. ¿Qué piensa usted, sobre todo llegando hoy a nuestros días, que le falta a los dirigentes o a las personas que acceden a la primera magistratura, que siempre están sospechadas, y hoy más que nunca vivimos en la Argentina en un estado de sospecha general? Cada movimiento que un político hace, inmediatamente estamos pensando, o los periodistas, o el pueblo, o el público, ¿qué hay detrás de esa acción? Como que realmente no le creemos nada a los dirigentes. Claro. Bueno, por eso yo le decía al principio que la honestidad de que usted habla es producto de la honestidad intelectual, de tener el convencimiento, la convicción de cómo él dirigió el país. Entonces, esto es una consecuencia. La honestidad de los procesos livianos es una consecuencia.
Fíjese que no hubo ningún procesado de ninguno de sus ministros, secretarios de Estado, etcétera, en esa época. Entonces los valores, estos valores éticos fundamentales, eran los valores de la convivencia que nosotros tenemos que rescatar. Hay un informe de Naciones Unidas de hace muchos años, del 95, en donde dice que la corrupción, la pública y la privada, hay las dos corrupciones, la pública y la privada, es uno de los elementos que atrasan más a los pueblos. Es uno de los elementos que realmente conducen al atraso de los pueblos. Por eso, el ejemplo que usted me dice, bueno, es el ejemplo de vida de él, de las convicciones. Mi padre estaba por encima de la media, diríamos, de los hombres en cuanto a que el dinero lo determinaba. Mi padre nunca lo determinó el dinero. Y lo prueba su labor de médico, Bueno, su labor de médico, su vida, su lucha lo prueba. No, por eso es una conducta de vida. ¿no? Que claro, iba a atender al enfermo que lo llamaba, que nunca se preocupó de cobrar, que la gente por ahí le pagaba con una gallina o un pollo, y que no... Así viví yo, así viví. Nosotros vivíamos eso. Así claro, no le estoy contando ninguna historia. Claro, exactamente. Así que esto es una consecuencia de una concepción de vida humanista. No se olvide que mi padre era kraussiano. Kraussiano es, es la ideología humanista por excelencia de los monjes españoles, en donde el radicalismo tiene una vertiente muy importante en su filosofía, diríamos, del partido político, que esto no se sabe tampoco, no se dice, no se discute. Bueno, el radicalismo hace muchos años no se discute ni se habla de todas estas cosas. Pero bueno, trayendo este ejemplo, yo creo que él enseñó con el ejemplo. ¿Cómo era como que padre? Es lo más importante. ¿Cómo era como padre? Era bueno, pero era un poco ausente como padre. Si yo tendría que hacer la comparación de cómo yo soy con mis hijos, ¿no es cierto? Tengo 3 maravillosos hijos. Diríamos que uno aprendió a que realmente necesita mucho del padre. Y bueno, mi padre, como un hombre público, mi casa era pública, mi casa era una casa pública, mi papá atendía por día 60. Yo contaba en la sala de espera, había 60 personas que venían a ver a él. Y siempre venía la gente. Mi padre en mi casa nunca tuvo cerrada para nadie, entraba cualquiera, venía cualquiera. Los visitadores médicos venían y traían en camioneta los remedios para él, para que él los dé, a la gente necesitada, a la gente pobre. Por eso para nosotros no es nada nuevo lo que es la miseria, la pobreza, la marginación. Nosotros hemos vivido eso, hemos vivido de carne propia, digamos. Nosotros somos una familia muy humilde, la nuestra. La de mi padre es una familia de lucha, la de mi padre, por mi abuelo, diríamos. Después de tener 13 hijos, mi padre tuvo que prácticamente autosustentarse con sus notas en el colegio secundario. Fue al Pionero de Buenos Aires, así que se pagó su carrera con sus notas. Yo hace 2 años tuve la posibilidad, la suerte de alguna manera, de conmemorar un aniversario del colegio. Invitaron los padres del colegio, la asociación de padres del colegio, y como regalo me entregaron 2 láminas. Una en donde había ido al colegio, el colegio que él fue, Gardel y Seferino Locura, que yo no lo sabía. Y la otra era el boletín de calificaciones de mi padre, ¿no? Y yo realmente lo tuve en mis manos en el boletín, y no lo conocía, era el regalo que me habían hecho ellos. Realmente una cosa que no lo podía creer. En latín tenía 10, 10 en latín, 9 en matemáticas. Bueno, se pagó su propio estudio, porque en ese momento había que pagar. Mi abuelo no tenía un horno de ladrillos, y eran 13 hijos que mantener. No era fácil, así que él vivió siempre, él siempre nos transmitió a nosotros, porque él lo vivió así, y nos decía siempre que la vida es la lucha. La vida es la lucha. Y él luchó, fuera de la presidencia, antes, durante y después de la presidencia. Cuando a él lo sacan del poder,
este hecho lo amarga mucho, compartía con usted. Totalmente. Porque usted ya me dice que tenía 18 años, o sea, hay una unión de él con usted. Casi 20 cuando él hay una unión entre ustedes, o sea, él hablaba ya cuando usted era mayor, era comunicativo con usted. Sí. No, y además lo criticamos muchas veces, ¿no? Sobre todo porque no hacía publicidad de sus actos. Él jamás estuvo de acuerdo en gastar plata en la publicidad, nunca gastó plata en la publicidad. Él decía, y tenía este concepto, porque había vivido un año en Europa y conoció muy bien todo lo que era la difusión, la mala difusión, diríamos, en donde se manejaban las conductas humanas a través subliminalmente, a través de la comunicación social, que en eso es un ejemplo que Goebbels, ¿no? Es decir, él ve muy bien el nazismo, es decir, el fanatismo, el nazismo, y lo ve bien y cómo realmente la publicidad deforma, la mala publicidad deforma, no forma, sino que deforma. Y ahí él decía siempre, y este era el criterio de él, no gastar un solo peso en publicidad como gastan ahora los gobiernos, lo cual yo soy muy crítico, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde gastan millones y millones de pesos en propaganda que no se debería gastar, se debería destinar a otra cosa. ¿Usted actualmente está dentro del partido? Yo soy, sí, claro, estoy dentro del partido, me presenté ahora como candidato a diputado nacional por UNEN, porque no podría de otra forma hacerlo, pero fui con una lista netamente radical. Pero déjenme que le cuente otra cosa de mi padre, porque lo importante acá es mi padre, ¿no? Más allá de que cuento lo mío, por supuesto. Yo también tengo una historia de 50 años de militancia ininterrumpida al servicio del país y a través de la Unión Cívica Radical, que es lo que yo quiero rescatar fundamentalmente, ¿no? Para el país, la Unión Cívica Radical. El país tiene que tener un partido político, o 2 o 3 partidos políticos fuertes, no 100 partidos políticos que debilitan la democracia. La democracia hay que fortalecerla a través de los partidos políticos, con debate, con participación, con incidencia, que todo el mundo pueda tener un protagonismo, porque acá los que parecería que son protagonistas parece que son individuos aislados únicamente. No, acá el protagonismo tiene que ser la gente. Y yo estoy con la gente. Y soy con la gente. La si no, gente no soy. No como una entelequia, porque No, a veces a mí me gustaría preguntarle a los políticos qué entienden por la gente. Exactamente. No, la gente está con la gente. Exacto. Yo hice una campaña ahora y la hice desde muy abajo, sin casi dinero, mientras otros tenían grandes publicidad, etc. Incluso de la propia UNED, diríamos. Nosotros lo hicimos desde abajo con la lucha con la gente que me acompañaba. Hicimos una muy buena elección, estamos muy contentos con la elección que hicimos, sin propaganda, sin nada, y sin embargo tuvimos una participación y sobre todo una permanente relación con la gente. La gente, cuando sabía que éramos nosotros o que era yo, la gente venía y sabía que no teníamos plata, y la cosa que nos motivaba mucho realmente y nos alegraba en cierta medida, es que venía la gente con 10 pesos y decía, bueno, doctor, yo colaboro con 10 pesos en su campaña, ¿no? ¿Qué me quería decir de su papá? No, que otro hecho trascendente que todavía están, fíjese que todavía estos hechos todavía están en discusión en Argentina. El problema petrolero es un problema mundial, ¿sí? El problema de la salud, él hizo la ley de medicamentos, sí, que fue una ley fundamental. Y que fue el Parlamento en contra. Y que fue lo que lo bajó uno de los elementos del golpe. Uno de los elementos, o por lo menos el elemento más explícito, aunque había subyaciendo lo que usted dice, ¿no? El petróleo, tantas otras cosas que me gustaban. Exactamente. Y la ley de medicamentos fue una ley muy importante porque participaban, cosa que la gente tampoco sabe, y muchos radicales tampoco saben, en la cual en esa ley de medicamentos participó la Universidad Argentina, que eso es muy importante. Por ejemplo, la determinación de los precios de los productos de los grandes laboratorios, tanto extranjeros como nacionales, se llegó a detectar a través de los análisis propios de la Facultad, por ejemplo, de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se llegó a detectar, para que no digan que el gobierno es arbitrario con las estadísticas y las mediciones, se llegó a demostrar que los laboratorios ganaban el 1000%
de sus productos, del producto que estaban vendiendo. Es decir, que realmente era una cosa desproporcionada frente a lo que era la gente. No se había que defender y proteger a la gente. La gente que consume los medicamentos no tenía protección. Se encontraba con que realmente tenía que pagar un medicamento a un producto que no tenía por qué pagarlo. Y eso fue una de las causas fundamentales del derrocamiento de la República Dominicana. Y hay una ley, la ley de medicamentos, teniendo el Parlamento en contra, mi padre saca por unanimidad esa ley, que era tan buena que nadie se pudo oponer. Además dice la ley, y yo lo quiero reflotar siempre en el Parlamento, que el medicamento es un bien social y tiene que ser un bien social. Óptica Dañino, 40 años trabajando por su salud visual. Le ofrecemos las más afamadas marcas nacionales e internacionales de anteojos de sol con filtro UV, lentes de contacto adaptados para la necesidad de cada paciente y laboratorio óptico computarizado que le permite llevar sus anteojos en el momento. Óptica Dañino, atendida por sus propios dueños. Diseñando indumentaria, accesorios, carteras. Una propuesta con personalidad y estilo, colores y texturas que combinan cortes modernos y clásicos. Venta exclusiva en Mercedes de la firma Vanessa Lamura. Visita nuestro local de calle 26, número 241, entre 9 y 11. Teléfono 15 53 23 18. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Diseñando comodidad, elegancia y originalidad. Fausto, un lugar de encuentro. Te ofrecemos servicio de cafetería, venta de café en grano o molido, bombonería, desayunos artesanales y mucho más. Visítanos en calle 25, número 320, entre 14 y 16. Delivery al 60 24 38. Te esperamos en Fausto. El sabor hace la diferencia. En Grido te ofrecemos los helados más ricos. Variedad en postres, tortas y bombones helados. Disfrutemos juntos. I give her all my love. IP Next Telecomunicaciones. 10 años prestando un servicio de calidad. Nuestra empresa cuenta con una red propia de 1500 kilómetros de 1,5 GB y posee conexiones dedicadas, enlaces punto a punto, servicio internet y telefonía para comercios y empresas. Consultas al 011 53 68 4000. IP Next, la nueva comunicación, donde nadie llega.
Centro de Actividades Acuáticas. Natación para todas las edades. Bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Descuentos a jubilados. Nuestro centro cuenta con personal altamente especializado en aquagym, rehabilitación, embarazadas y bebés. Clases individuales y grupales en un clima cálido y seguro. Cumelén, calle 28, número 1124, entre 45 y 47. Teléfono 02324 15 474 738 o 15 645 092. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Mercedes. Calle 23, número 698, teléfono 429-101. Zoom Multiespacio te propone adaptar el espacio a tu necesidad. Bautismos, comuniones, desayunos de trabajo, muestras de arte, eventos privados y más. Todo en un ambiente especial. Zoom Multiespacio, calle 31, número 458, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 421 834 o 02324 1558 942. Zoom Multiespacio, un lugar distinto en Mercedes. Después se promovió mucho la investigación. Miren, toda la gente que vino acá a la Argentina en ese momento, ciencia, así que claro. Totalmente, ¿Cómo no totalmente. manejarla? Por ejemplo, ahí empieza la energía nuclear, ahora una energía que pueda ser compatible con las energías tanto térmica como hídrica. Más bien mi padre era amigo de la energía hídrica, porque la térmica es muy cara, diríamos, ¿no? Entonces, países como los nuestros necesitan otro tipo de energías alternativas. Y la energía alternativa en ese momento era la nuclear. Por eso él hace Atucha 1. Atucha 1 se empieza con Arturo Illia. Él es el que primero sienta las bases de la energía nuclear en la Argentina. Y para eso lo hace venir a De Gaulle a la Argentina. De Gaulle... En octubre de 1964 visitó nuestro país. La República Argentina lo recibió con calor. Y entre los agasajos que le ofreció, contó la emocionante y para él nueva custodia de una escolta gaucha. Yo lo conocía de Gaulle. De Gaulle viene, pero no venía por venir el personaje, que era un personaje histórico, obviamente, pero muy sencillo, un personaje histórico. Los grandes personajes que a mí me tocó conocer en la vida y que son muy importantes, son todos sencillos. Los imbéciles y mediocres son los soberbios. Y los complicados. Y que no saben absolutamente, son ignorantes, ¿no? Y tenemos muchos en el partido también, Así que yo también hago una autocrítica de esto. De Gaulle vino a la Argentina. ¿Por qué vino a la Argentina De Gaulle? Mi padre lo invita porque nosotros teníamos uranio nosotros. Uranio es uno de los elementos del combustible de la energía nuclear, ¿sí? Pero teníamos que enriquecer el uranio con agua pesada para hacer el núcleo, diríamos, y producir la energía atómica. Y De Gaulle viene a la Argentina y mi padre consigue técnicamente que se incorpore la tecnología para enriquecer el uranio, la tecnología francesa, que era tan de vanguardia como la energía de Estados Unidos, pero mucho más barata. Se abarata casi en un 700% el precio.
Entonces por eso vine de vuelta a la Argentina. Y mi padre saca ese rey, diríamos, defendiendo la soberanía realmente del país, porque así se defiende la soberanía del país. No expresándola, sino haciendo las cosas que hay que hacer. ¿Cómo evaluar la figura de Arturo Illia con este radicalismo que aparece en el siglo XXI y que todavía parece no encontrar su destino y que está todavía inmerso en luchas intestinas, de miserias, de yoísmos, de egos, ¿no? Así es. Bueno, eso es todo lo contrario a la figura de Arturo Illia, por eso nosotros hemos creado el movimiento Arturo Illia, tanto a nivel provincial como a nivel de la capital. Yo me presenté por la lista Arturo Illia, presidente Arturo Illia en la capital federal. Y bueno, nosotros queremos de alguna manera revalorizar este partido, porque hay que revalorizarlo, reestructurarlo. El partido hace muchos años que viene aislándose de los propios afiliados. Por eso yo soy un autocrítico. La autocrítica es una metodología de análisis, no de valoración. No valoro si Pedro Juan es bueno o es malo. No. La autocrítica es ver dónde se cometieron los errores. Y es buena la autocrítica. Pero totalmente, como metodología de análisis, que es lo que yo propongo y hago. Lamentablemente el radicalismo no se ha discutido. No se discute actualmente el radicalismo. Por eso yo aprovecho esta oportunidad para decirle a las autoridades, al presidente del partido, a la presidenta de la convención del partido, que reúnan los cuerpos orgánicos del partido, que no se reúnen, hace muchos años que no se reúnen para debatir seriamente la problemática del país. Al país hay que darle un plan alternativo. Y eso lo tiene que hacer el radicalismo, es un deber del radicalismo, pero para hacerlo, el radicalismo tiene que rehacerse, tiene que reestructurarse. Entonces tenemos que dejar el yoísmo, el individualismo, que los grandes van a venir acá a solucionar los problemas creados por medios de comunicación. Los personajes, yo respeto a todos, a los dirigentes, pero dirigentes que no dirigen mucho, que no han dirigido mucho tampoco. Entonces acá vivimos de improvisación en improvisación, y el radicalismo, yo lo voy a decir esta noche acá ante los afiliados, por lo menos mi visión es el aislamiento que ha tenido la dirigencia con la gente. En general, la dirigencia del país está divorciada de la gente, no solo la dirigencia de la Unión Cívica Radical, del peronismo, de los empresarios, de los sindicalistas. Es decir, en los últimos años, diríamos, en estos 20 últimos años, ha habido equivocaciones muy grandes equivocaciones. Y nosotros las hemos tenido, las hemos padecido. No hay que entrar a ver quién es culpable. Yo no entro en quién es culpable. Yo lo que quiero es describir esto, a ver cómo lo solucionamos entre todos, con la participación de la gente. Claro. Si no participa el afiliado, si no participa el simpatizante, si no nosotros no atraemos y no provocamos, ¿sí?, a través de la persuasión, no de la imposición. Nosotros no somos un partido de la imposición, porque no somos autoritarios, somos democráticos. Que esto nos diferencia a nosotros del terrorismo. Esencialmente, nuclearmente, la filosofía es distinta. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros como radicales? Que muchos radicales tampoco lo entienden, porque también se han mezclado muchas metodologías del terrorismo dentro del radicalismo, lamentablemente. Y no servirse de la gente o recordar a la gente únicamente cuando la gente tiene que ir a votar. La gente es la que participa. No, por supuesto que no. Claro, pero parece que una clase dirigente lo piensa así. Por eso los que estamos en esta otra tarea, que es una tarea tal vez más difícil, tal vez más ardua, tal vez no se ven resultados a corto plazo, pero esta es la tarea que nos hemos impuesto. Para esclarecernos y esclarecer. Además, el radicalismo tiene una particularidad que tal vez otros partidos políticos no tengan. ¿Cuál es? Que además de ser un instrumento para llegar al poder, llegar al gobierno de alguna manera, ¿sí?, es un instrumento fundamentalmente de concientización civil. ¿Qué es lo que se ha perdido? Entonces, concientizar a la gente de la problemática de la gente. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, cómo no. ¿Me entiende? Quiero que la gente que me está escuchando pueda entender esto. Y que participe. Acá nadie va a venir a solucionar los problemas. La gente tiene que participar, coparticipar, para que sea... Acá no hay un iluminado que venga a solucionar los problemas del país. No creamos en los iluminados porque no existen. Cada vez que hubo alguno no fue mal. Exactamente. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Yo recuerdo cuando vino su papá acá, doctor, y no vino en un gran acompañamiento, vino con el
gobernador Anselmo Marini, y vino en tren. Lo fuimos a buscar a la estación del Oeste, en esa época era Ferrocarril Oeste. Ni siquiera Sarmiento como es ahora, no sé cómo se llama, porque le cambian el nombre cada rato las cosas. Y se vino caminando desde allá, donde la guardia pretoriana que lo custodiaba éramos nosotros, porque siempre se manejaba totalmente libre entre la gente. Y bueno, vinimos caminando desde la estación hasta la municipalidad, donde se hizo el acto. Caminando por la calle 29, la gente, los costados, la vereda, aplaudiendo y vibrando. Son recuerdos hermosos. Y me acuerdo de una frase, cuando terminó la reunión, el doctor Ilia habló en la celebración central y habló en el regimiento. Una cosa que era extraña, porque él la hablaba una sola vez, pero estaba tan entusiasmado con la recepción y todo. Lo que le brindábamos a Mercedes, que habló 2 veces antes de retirarse. Y al día siguiente, yo hablando con Juan, le digo, Juan, qué hermosa fue la reunión. Yo creo que esto ya lo he repetido otras veces y me lo deben haber escuchado. Qué entusiasmo de la gente, qué algarabía la gente. Me dice, sí, fue muy lindo. Qué hermosos discursos, Juan, le digo. Sí, me dice, es así. Porque tenga presente Mazzuca. Él quería que yo lo llamara Juan, pero no me cambiaba el apellido. Y me decía, ¿sabe una cosa? Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y la verdad que el doctor Ilia fue un ejemplo de honestidad, de humildad, de no estar por encima de nadie, sino a la altura de todos. Y cuando vino el desgraciado golpe de Estado del año 66, quizá a lo mejor inspirado en lo que él había dicho cuando le fueron a arrebatar el poder, vino el jefe del distrito militar, que era relativamente conocido de nosotros, y me dijo, Mazzuca, presénteme la renuncia. Y yo le dije, no, yo la renuncia no la presento. Yo me voy porque ustedes me echan con la fuerza de la sangre. Había libertad para todo y para todos, y pocos lo comprendían. La nostalgia vendría después. A pesar de todas sus virtudes, Ilia había sido elegido por una minoría de votos y era un presidente vulnerable. El poder militar, aunque lo dejaba actuar, no estaba resueltamente a su lado. El comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, sostuvo en la Conferencia de Ejércitos de América, realizada en West Point el 6 de agosto de 1964, que las Fuerzas Armadas podían y debían intervenir en cada país en la escena política. La conspiración que había comenzado el mismo día de la asunción de Ilia progresaba lenta pero firmemente. En marzo de 1965, el gobierno, cumpliendo con lo prometido, convocó a elecciones de diputados y gobernadores en las que el peronismo, con el nombre de Unión Popular, pudo participar. La Unión Popular ganó con casi el 30% de los votos. Los radicales pasaron el 28%. Los militares, aunque en privado llegaban a arreglos con los sindicalistas peronistas, por otro lado dejaron trascender que estaban muy inquietos ante el avance de los partidarios del caudillo exiliado. En noviembre, el general Onganía dejó su cargo de comandante en jefe y pasó a retiro. Este alejamiento, en vez de disminuirlo políticamente, lo convirtió en una sólida reserva para los conspiradores militares y civiles. Durante los primeros meses de 1966, se intensificaron los rumores sobre un golpe militar.
el nuevo comandante en jefe del ejército, general Pascual Pistarini, pronunció el 29 de mayo un insolente discurso en el que lamentó que la ausencia de autoridad haya abierto el camino a la inseguridad, el sobresalto y la desintegración. Ilia, en lugar de destituirlo, asimiló la estocada. El nacionalismo de Ilia, aunque moderado, ya había sido juzgado y condenado por las grandes empresas y los monopolios internacionales que operaban en el país. Por fin, una ley de medicamentos que recortaba el campo de maniobra de todopoderosos laboratorios extranjeros puso en marcha a quienes se sintieron perjudicados. El 27 de junio de 1966, los conspiradores pasaron a la acción. El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. El 28 de junio, la Junta de Comandantes nombró nuevo presidente al general Juan Carlos Onganía. La opinión pública parecía satisfecha. La prensa y el sector empresario dieron su apoyo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. No queremos una democracia que aguante golpes, queremos una democracia militante. Teníamos compromisos en el sector interno, incluso con nuestra propia administración pública, con compromisos con el exterior sin tener las divisas suficientes. ¿Qué podíamos hacer para reactivar la economía general del país, para impulsar la industria que estaba trabajando al 30 o 40% de su posibilidad, sino comprometernos a elaborar este plan? Crear un ambiente donde las normas legales presiden la vida de la República, donde todos son medidos con justicia, donde todas las instituciones del país son respetadas, todas, sin excepción. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia, cargo de presidente de la nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado.
democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana para compartir una nueva emisión de Usted Decide. Muchas gracias. Buenas noches.